Tengo muchísima tarea por delante, me parece que vamos a tener un rato de tomar apuntes y hemos invitado a Alfaro a que me ayude en todo esto y para hablar de verbos a Alex Grigelmo. Alex es escritor y periodista, amigo del programa, ha sido Gato Pardo, es autor de numerosos libros que nos han hecho disfrutar mucho, como La defensa apasionada del idioma español, La seducción de las palabras, con la lengua afuera, todos estos editados con Taurus, pero vamos, tiene muchísimos más. Alex Grigelmo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro. Hola, hola Mara, muchas gracias. Bueno, no sabes cómo estamos disfrutando, te puedes imaginar, dándole al verbo con todas sus posibilidades. Tú has traído para nosotros, para este Faro, una exposición acerca de lo mal que tratamos o de lo mal que han tratado o ha tratado la gramática a los verbos, pero bueno, ahora vamos a entrar ahí. Pero antes quería hacerte estas consultas que decían los oyentes. Por ejemplo, ¿qué te parece este verbo, humorizar? Es decir, hacer humor de algo que no lo tiene. Me parece bien porque está correctamente formado en español. Hay muchos verbos que se han creado así, con esa fórmula de terminar en izar, ¿no? Entonces me parece que está bien formado y es creativo y se corresponde con el sistema de la lengua y con las bases de la gramática. Así que me parece un verbo estupendo. Muy bien utilizado, vale. Eso para Manuel de Barcelona. Lu, esta oyente nuestra, hablaba del poemario de Jaime Gil de Viedma y aclaraba así, ¿no? Sin verbo no hay oración, porque es verdad que sin verbo no hay oración. Puede haber una frase, pero no una oración. Sí, el verbo puede estar en algunos casos elidido, es decir, sobreentendido, suprimido, pero lo percibimos aunque no se haya expresado, pero no hay una oración sin verbo. Es más, puede existir una sola oración con una sola palabra, pero tiene que ser un verbo, ¿no? A no ser que esté sobreentendido. Puedo decir, yo soy de Burgos y tú de Madrid. En la segunda ocasión elidimos el verbo porque no digo yo soy de Burgos y tú eres de Madrid. En esa segunda ocasión lo suprimo, pero está sobreentendido. Entonces también existen los verbos sobreentendidos, pero en cualquier caso no podemos considerar que hay una oración si no tiene un verbo. Vale. Por ejemplo, ahora que me dices esto, yo soy de Burgos y ella es de Madrid. Si yo digo yo soy de Burgos, punto. Y él también, punto. Él también es una oración. Sí, porque se sobreentiende, él también es de Burgos. El verbo está elidido, vale, y se puede considerar que es una oración. Vale. Luego, Guti de Parla planteaba esto, ¿no? Que ¿por qué tanta gente utiliza el plural del verbo haber en castellano cuando en castellano no tiene plural? Bueno, no tiene plural cuando se utiliza como personal, que es como un verbo impersonal, que son los ejemplos que han aportado, ¿no? Habían muchas personas. Ahí debemos decir, había muchas personas. Lo que pasa es que este fenómeno está más extendido de lo que creemos. Se suele utilizar entre catalanohablantes, también, o sea, en la zona del Mediterráneo, pero también en Canarias y mucho en algunos países de América. Es un fenómeno más extendido de lo que parece. Pero claro, choca con el sistema de la lengua más general y más extendido, que considera esa expresión incorrecta porque se trata de un verbo impersonal, ¿no? Ahí se confunden las personas como si fuera el sujeto del verbo cuando no lo es. Claro, o sea, es correcto decir habían estado allí, ¿no? Ellos habían estado allí. Exacto. Que es el plural, ¿no? Ellos habían estado allí, pero si decimos habían muchas personas, habían mucha gente, como el verbo es impersonal, no podríamos utilizarlo. Sería siempre había mucha gente. Exactamente, eso sería lo correcto según la gramática general del idioma español. Pero ya digo que esa alternativa, que a muchos nos suena fatal, está bastante extendida. Sí, está muy extendida, sí. Vale, entonces luego teníamos a Guachaval, que es hater de los verbos irregulares, y aquí te quiero ver, Alex Grigelmo, porque tú también eres un poco hater de los irregulares. Bueno, en general, tú tienes una exposición, o querías traerla aquí al Faro, que dice que la gramática no ha tratado muy bien o con mucho mimo a algunos verbos. Por ejemplo, a los irregulares, a los imperfectos, a estos impersonales. Entonces es como si los hubieran despreciado, ¿no? ¿En qué basas tu tesis? En la manera en que los gramáticos han nombrado a los verbos, porque han sido unos auténticos maltratadores. Pues fíjate, por ejemplo, el desprecio, ¿no?, de llamarlos irregulares. Bueno, sabemos que el presente del verbo decir es digo en lugar de dico,
y eso es irregular. Y el futuro es dirá en vez de decirá. Y por eso los llaman irregulares, pero ¿cómo irregulares? Como si no tuvieran sus papeles en regla, como si fueran las actuaciones de algunos políticos, irregulares. Vamos, yo si fuera un verbo y me llamaran irregular, pues me molestaría, la verdad. Sí, un poco aclarar, aunque entiendo que todos los oyentes lo saben, que el verbo irregular es el que no se conjuga con la regla general. O sea, podríamos utilizar 3 verbos, ¿no? Amar, temer, partir. Y todos los podemos conjugar, los que acaban en ar igual que amar, los que acaban en er igual que temer, los que acaban en ir igual de partir, salvo los llamados irregulares, como tú dices, que es un poco despectivo hacia ellos. Pero entonces, ¿tú cómo los llamarías si no pues los llamas irregulares? Los podríamos llamar los verbos originales, porque precisamente consiguen evadirse de la norma, tienen su propio criterio, son díscolos, creativos. O bueno, no sé, también podríamos llamarlos los verbos sorprendentes. Uno espera que el pretérito del verbo andar sea andé, pues va el verbo irregular y resulta que el tiempo correcto, a su criterio, es andú. Pues eso es pura creatividad, pura sorpresa, son los verbos imaginativos, deberían caernos bien. Podría ser. Pues sabes que andar también lo conjuga mucha gente mal. Yo andé hasta casa, en lugar del anduve, que nos complica la existencia en realidad. Bueno, es como estar, el verbo estar también decimos estuve en el pasado, ¿no? Igual que anduve. Es irregular, pero también tiene su familia, el pobre. También. Luego, ¿qué me dices de los tiempos impersonales? Y aclárame un poco qué es un tiempo impersonal. Bueno, el tiempo impersonal se supone que es el que no tiene una persona. Pues, por ejemplo, muchos de los verbos que reflejan fenómenos de la naturaleza. Decimos llueve o nieva o graniza. Pero fíjate, los llaman impersonales cuando son los más personales de todos, porque una persona impersonal, valga la paradoja, es alguien que no tiene criterio, que no se muestra firme, que responde según le da el aire, pero estos verbos son de lo más firmes y no sé, siempre mantienen la misma actitud, siempre tienen la misma persona. Podemos decir graniza, pero no podemos decir yo granizo, tú granizas, él graniza, ustedes granizan, o podemos decir él solía, pero no podemos decir él solió, ¿no? Son muy personales, muy firmes y merecerían un elogio, no llamarlos así como impersonales, como si no tuvieran personalidad. Me llama esto la atención, fíjate, yo no había caído en el verbo impersonal en cuanto a fenómenos meteorológicos que utilizamos constantemente. Claro, nadie llueve, sino que llueve, ¿no? Siempre es la tercera del singular. Yo no digo yo nievo, él nieva, solamente puede nevar, ¿no? O sea, es difícil de entender el impersonal, ¿eh? Yo entiendo que igual para los niños, ¿cómo conjugas la primera, segunda, tercera del singular o de plural? No, solamente puedes conjugar la tercera del singular. Claro, por eso pero sí es verdad en todos sus verbos, ¿no? Había granizado, había llovido, lloverá, ¿no? Pero nunca en la primera persona, ni del singular ni del plural. Nosotros granizamos, ¿no? No, claro. Sí. Vale, y hay un verbo que también yo no tenía en mi radar, que son los verbos, lo que pasa que no me acuerdo, no he tenido como que hacer memoria. Los llamados verbos auxiliares. ¿Qué son los verbos auxiliares, Alex? Bueno, por ejemplo, ser y estar, los que sirven para formar otros tiempos verbales, ¿no? Pero fíjate, los llaman auxiliares también, como si fueran de segunda categoría, como si fueran los ayudantes de un profesor de universidad o los sustitutos de cualquier funcionario, ¿no? Son los auxiliares. Hombre, sin estos verbos auxiliares no podríamos construir la mitad de los verbos que utilizamos. Son verbos fundamentales. ¿Cómo íbamos a conjugar los tiempos compuestos sin estos verbos? ¿Cómo vamos a considerar con un papel subalterno su misión en todas las oraciones pasivas, por ejemplo, ¿no? Son imprescindibles en los tiempos de pasado, como había hablado o ha comido. Y sin el verbo auxiliar, pues se nos cae la mitad del entramado gramatical. No será tan auxiliar entonces, claro. Tendrían que ser como coprotagonistas. Exacto. ¿No? Yo diría, estos verbos tienen que ser coprotagonistas porque tienen tanta importancia como el verbo que acompañan. Sí. Tienen un papel fundamental en la lengua. Sí. Oye, los verbos de régimen, los que rigen una preposición, ¿cuáles son?
Sí, son los que solo admiten una preposición en muchos casos, en otros 2 o 3 preposiciones, pero no admiten más preposiciones a su lado. Por ejemplo, centrarse. Centrarse solo puede transmitir su acción a otros elementos a través de la preposición en. No podemos decir se centró hacia eso, sino se centró en eso. Eso, claro, se centró o en lindar, eso. claro. Lindar solo se junta con la preposición con. No decimos mi casa linda para la tuya, sino mi casa linda con la tuya. Y bueno, luego hay otros verbos más tolerantes que pueden reunirse con varias preposiciones. Por ejemplo, apasionarse con algo y apasionarse por algo, pero nunca, por ejemplo, apasionarse desde algo. Sí. Y son los que llaman verbos de régimen, pero fíjate, los llaman los gramáticos verbos de régimen y no adelgazan, sino que engordan, porque necesitan ir acompañados de una preposición. Los alimentamos con preposiciones, con el colesterol que tienen las preposiciones. Claro. Oye, apasionarte también es apasionado de, ¿no? Me siento una apasionada de la música. Sí, pero ahí estás utilizando un participio, apasionado de la música o un adjetivo, ¿no? Pues como participio. Ah, sí, no como pero verbo, claro. Me apasiono por la música, me apasiono con la música. Eso es, sí. eso es. Y quizá hay alguna preposición más, ¿no? Pero algunos de estos verbos solo admiten, como mucho, 3 preposiciones distintas, los que llamamos verbos de régimen. Verbos de régimen. ¿Y qué me dices de los copulativos? Bueno, esto es un escándalo. Vamos a ver, ¿cómo es posible que el verbo copular no sea un verbo copulativo? Porque verbo copulativo, ¿qué es, Grigelmo? Los verbos copulativos son principalmente ser y estar. Por ejemplo, si yo digo yo soy periodista, el verbo ser vincula o une a yo con periodista. Y por eso son copulativos, unen al sujeto con el atributo. Pero bueno, ¿cómo puede ser que el verbo copular no sea verbo copulativo? Como ya decía, y el idioma español es muy rico en verbos relacionados con la cópula, por palabras que no quede, pero sin embargo a ninguno de ellos se le otorga la categoría de copulativo. O sea, no son verbos copulativos ni chingar, ni joder, ni ayuntarse, ni fornicar. Sí que es cierto que los verbos copulativos necesitan siempre un atributo. O sea, yo soy periodista, periodista es el atributo. Pero ¿para qué quieren un atributo si no tienen nada que ver con la copulación? Con la copulación. Bueno, a ver, son estas paradojas que tiene nuestra lengua, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, podemos hablar también de los verbos reflexivos. ¿Cómo puede ser que reflexionar no sea un verbo reflexivo? Los reflexivos son los que reflejan la acción del verbo hacia el sujeto, en vez de hacia un complemento. Así, por ejemplo, si digo, Amalia se viste, estoy usando un verbo reflexivo, porque la acción recae sobre el sujeto. Amalia se viste, sí. Se viste a sí misma. No, claro. la cosa es que hace uno sobre sí mismo. Exactamente. Pero si digo, Amalia piensa, entonces no estoy usando un verbo reflexivo. El verbo pensar no es reflexivo. Bueno, de hecho, Parece Amalia absurdo. reflexiona no es reflexivo. Efectivamente. Pero mira, sin embargo, Amalia se sienta es reflexivo. Es reflexivo. Sin pero embargo, Amalia sienta la cabeza eso no es reflexivo. no es reflexivo. Pero agacharse sí es un verbo reflexivo. Pero Sí. más que un verbo reflexivo debería ser un verbo flexivo. ¿Tú cómo te lo pasas, no, Grigelmo? Tú eres de los que juegan mucho con la lengua. Sí, hombre, es que la lengua es un elemento para el humor fundamental, como nos han demostrado Gila o Lelutier o muchísimos humoristas, ¿no?, que han utilizado las palabras para crear humor. El otro, esta tarde, te iba a decir el otro día, pero no, ha sido esta tarde, cuando estamos en la ventana y lo ponía yo al principio del programa, Antonio Martínez Asensio hablaba de un verbo que ha descubierto con Max Aub, que es guillotrar, que es como enamorarse, apasionarse. Bueno, es increíble, lo permite todo. O sea, enamorar a alguien, apasionar a alguien, y tiene este verbo que yo he tenido que buscar en el diccionario porque no me sonaba de nada, y él lo ha descubierto con Max Aub. ¿Qué es esto? Guillotrar. ¿Cómo te quedas? Guillotrar. Pues me quedo sorprendido porque no lo había oído nunca. No, pues sí, aprendemos. Como Sí. farear, que es un verbo que no existe, pero que nosotros hemos acuñado aquí en el Faro. Mira, pero está bien formado. La mayoría, bueno, la mayoría no, todos los verbos que se han creado en castellano
terminan en ar. Los que terminan en er y en ir ya estaban en latín. Fíjate qué curioso. Solo somos capaces de crear en nuestra lengua verbos terminados en ar. Y si te das cuenta, cualquier verbo que pienses que de las conjugaciones que terminan en er o en ir son verbos que han existido siempre. O sea que los nuevos nos vamos a lo fácil, al ar, ¿no? Los que hemos inventado todos con ar. Como humorizar, que decía esta oyente, farear, claro. Farear, claro, no se nos habría ocurrido decir fareír. No, es verdad. Si te das cuenta, todos los verbos modernos o que tienen que ver con tecnologías, desde telefonear a televisar, a faxear, Instagramear, tuitear. Efectivamente, a nadie se le ha ocurrido colocarlos en otra de las dos conjugaciones. Sí. Oye, te voy a poner el son a la vida, a ver si me ayudas a resolverlo. Sí, oye, una cosa antes. Dime. Yo no sé si me he equivocado antes, porque cuando hemos hablado de los verbos auxiliares quería referirme a haber. No sé si he dicho ser o estar, igual me he equivocado. No, lo has dicho bien. Sí. Ah, pues vale. Sí. Si los auxiliares haber y ser. Y decíamos antes que haber y que ser y estar eran los copulativos. Los auxiliares. Los copulativos, ser y estar copulativos. Es que es muy tarde ya. Sí, los copulativos ser y estar. Ser y estar, sí. Y luego sí, lo has dicho bien. Sí. Ah, vale. Creo que los ya bien. Aquí ya sabes que de repente mañana llama un oyente, oye, que no, porque están al loro de todo, la verdad. Bueno, claro, cuando uno va improvisando puede incurrir en errores. Es que es muy tarde, son las 2:25 de la mañana, es realmente tarde. Una cosa, Alex, te voy a poner el sol en la vida, a ver si me ayudas a resolverlo. Tienes que decirme qué crees que está ocurriendo aquí. A ver. Suena a agua, ¿no? Ah, no. Bueno. Suena... a ver, voy a decir una barbaridad, pero me ha sonado como agua y una pala, o sea, un molino de agua o algo así, pero seguro que no es. Bueno, un molino de agua, voy a preguntarlo. Olivar, un molino de agua. Le damos a Alex Grigelmo el premio imaginario y le llevamos donde él quiera, en la cama voladora, a estas horas impías de la madrugada. Pues estás cerca. ¿Ah, sí? Estás cerca, no es un molino de agua, pero estás muy cerca. Sí, así ya me gustaría estar cerca de un molino de agua porque transmite mucha paz. Es verdad. Y este es, mira, transmitir. Transmitir viene del latín, ¿no? Porque si es con ir... efectivamente, es un verbo que ha existido toda la vida. Se han transmitido los conocimientos, se han transmitido las palabras, sí. Se han transmitido documentos. Alex Grigelmo, muchas gracias por poner... el verbo al servicio de la lengua y del idioma y desde luego del humor también, porque bueno, está muy gracioso, por lo de que a veces no tratamos del todo bien a los verbos. Muchísimas gracias a ti, Mara. Un beso enorme, Alex. Chao. Un beso, adiós.